Betty y Barney Hill eran un matrimonio de Portsmouth, New Hampshire. Ella trabajaba como asistente social y él en el Servicio Postal de Estados Unidos. El 19 de noviembre de 1961 regresaban de unas vacaciones en Canadá cuando dijeron haber visto una luz extraña mientras conducían por una zona aislada de New Hampshire. Según su relato, la luz parecía seguir su automóvil y en un momento Barney se bajó con prismáticos para observar mejor el objeto. Ambos afirmaron después que el ovni descendió o se colocó cerca de la carretera, que sintieron miedo y que poco más tarde oyeron un zumbido y experimentaron un lapso de tiempo que no podían explicar con claridad. Cuando llegaron a casa notaron elementos que les parecieron extraños, como recuerdos confusos, inquietud y la sensación de haber perdido tiempo durante el trayecto. En los días siguientes, Betty empezó a tener sueños intensos sobre seres humanoides y una supuesta nave, mientras Barney sufría ansiedad y pesadillas. Al día siguiente del incidente, los Hill notificaron lo sucedido a una base aérea cercana en Portsmouth, aunque al principio evitaron contar los aspectos más extraordinarios por miedo a ser ridiculizados. Parte de la información terminó asociada al proyecto Libro Azul y una explicación inicial mencionó la posibilidad de una confusión astronómica. ¿Cómo identificar a Júpiter con un ovni? En 1964 acudieron al psiquiatra Benjamin Simon buscando ayuda por el estrés, el insomnio y las pesadillas. Y durante varios meses participaron en sesiones de hipnosis regresiva. En esas sesiones describieron por separado una supuesta abducción, seres no humanos, exámenes médicos y la idea de que sus recuerdos habían sido bloqueados o borrados parcialmente. La historia se hizo ampliamente conocida en los años 60 y quedó fijada en el imaginario popular con el libro The Interrupted Journey de 1966, además de posteriores adaptaciones audiovisuales. Desde entonces, el caso de los Hill se considera el primer relato de abducción extraterrestre ampliamente publicitado y uno de los que más influyó en relatos posteriores sobre tiempo perdido, hipnosis y exámenes médicos alienígenas. Barney Hill murió en 1969, mientras que Betty Hill siguió defendiendo públicamente su versión durante décadas y murió en 2004. Con el tiempo, el caso pasó de ser una historia personal a convertirse en una referencia central de la cultura ovni moderna. Su importancia no está en que haya sido probado, sino en que estableció casi todo el guión clásico de las abducciones modernas. Luz en la carretera, tiempo perdido, recuerdos fragmentados, hipnosis y examen dentro de una nave. Precisamente por eso sigue siendo uno de los episodios más citados, debatidos y cuestionados en la historia de la ufología. ¿Qué tiene que decir el cristianismo con respecto al fenómeno ovni o, más recientemente, al fenómeno FANI, fenómenos anómalos no identificados? Michael Heiser, un erudito en estudios bíblicos y Antiguo Testamento, es conocido por su enfoque crítico y su análisis de fenómenos paranormales, incluyendo los casos de abducción extraterrestre. Cabe mencionar que Michael Heiser ya no se encuentra entre nosotros, pero mucho de su contenido se encuentra disponible en YouTube y en español. Heiser argumentaba que muchos relatos de abducciones extraterrestres pueden ser interpretados como manifestaciones culturales de experiencias espirituales o sobrenaturales.
en lugar de verlas como encuentros con seres de otros planetas, las consideraba como experiencias que podrían estar relacionadas con el mundo espiritual. Heiser a menudo vinculaba los relatos de abducciones con conceptos de demonios y entidades espirituales. Creía que algunos de estos encuentros podrían ser interpretaciones modernas de experiencias que en el pasado habrían sido atribuidas a seres demoníacos o espirituales. Su formación en estudios bíblicos lo llevó a explorar cómo las experiencias de abducción podrían reflejar narrativas antiguas de encuentros con lo divino o lo sobrenatural. Heiser sostenía que muchas de estas experiencias podrían ser entendidas a través de la lente de la teología y la mitología bíblica. Aunque no descartaba completamente la posibilidad de vida extraterrestre, Heiser era escéptico respecto a la interpretación popular de los avistamientos y abducciones. Creía que muchas de estas historias carecían de evidencia sólida y que a menudo eran influenciadas por la cultura pop y la ciencia ficción. Heiser abogaba por un enfoque crítico al estudiar los relatos de abducción, explorando las distintas explicaciones sobre el suceso. Ciertos autores argumentan que las experiencias de secuestro o de abducción tienen un trasfondo siniestro y demoníaco que desafía las creencias tradicionales, ya que los mensajes recibidos durante estas experiencias son contrarios al pensamiento cristiano, sugiriendo una conexión con el mundo material y lo demoníaco. Abusos en rituales satánicos, ya que hay múltiples conexiones significativas entre las abducciones y los abusos. Explicaciones científicas, ya que existe una relación entre la parálisis del sueño y las experiencias de abducción. Y tenemos las teorías de control mental y disociación. Se ha discutido la historia del gobierno estadounidense en experimentos de control mental, incluyendo el programa MK Ultra. Douglas Potter es profesor de apologética y teología en el seminario Southern Evangelical y ha dedicado parte de su trabajo al estudio de lo paranormal y el ocultismo. Potter aborda esta cuestión primero desde una perspectiva de analizar la evidencia a favor, lo que dicen los defensores con respecto al fenómeno FANY. Los ovnis, dicen los defensores, son objetos voladores no identificados, son un fenómeno que realmente revela, así lo dicen, la existencia de seres extraterrestres que están visitando la Tierra. ¿Por qué están ellos aquí? A veces no se sabe, pero algunos dicen que han tenido contacto con ellos, han recibido sus mensajes y dicen que tal vez están aquí para ayudarnos, para llegar a un nivel más alto de conciencia, para salvarnos y también a la Tierra. Algunos también dicen que en realidad están aquí para hacernos daño. Por lo tanto, ¿es posible que tengan mensajes mixtos? A medida que se profundiza en la enseñanza ocultista, se le explica cómo se revelan los misterios de la vida con respecto a lo que sucede después de la muerte, la religión y lo que es cierto sobre nuestro mundo y sobre la religión, que por supuesto es ocultista. ¿Qué dicen de los supuestos indicios de estos ovnis? Bueno, ellos dan evidencia como avistamientos visuales de efectos físicos que quedan después de la visita. También hay interacción al grado de haber lesiones físicas en algunos casos. Todos estos están clasificados como encuentros cercanos de diversos grados de J. Allen Hynek. Él estableció las clasificaciones encuentros cercanos. Comienzan con señales visuales hasta llegar a la interacción alienígena y a algo de actitud con respecto a la muerte física misma.
Todo esto no puede ser explicado por sucesos naturales. Vayamos a algunas objeciones en contra del fenómeno FANY, de acuerdo a Doug Potter. El término más técnico que se usa hoy en día, OVNI. El término en realidad proviene de la década de 1940 y se aplicó por primera vez a discos con forma de platillo que se consideraban claramente como objetos. Pero hoy es mucho más amplio, fenómeno aéreo no identificado. Es un nuevo término y probablemente un término mejor, porque no siempre está volando. Y no siempre se identifica como un objeto. Entonces, FANY es quizás el término correcto más técnico. En primer lugar, nunca se han examinado artefactos físicos. Ha habido muchas afirmaciones con respecto a los artefactos físicos, pero nada de lo que realmente haya sido examinado por científicos ha podido ser revisado por pares. Ahora, hay reclamos actuales en este momento y el documental que se acaba de publicar con respecto a él se llama The Phenomenon, que también pretende tener artefactos que han sido publicados o que van a ser publicados y examinados por comunidades científicas. Pero en la actualidad no se ha presentado nada que pueda decirse que está más allá de este mundo. Los investigadores, ya sean cristianos o no cristianos, han observado ovnis durante bastante tiempo. De hecho, la historia de la investigación ovni es probablemente la más profunda que se ha hecho de toda la actividad paranormal. Pueden volver a los Estados Unidos, comenzando en la década de 1940, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. Comenzando con el proyecto Grudge, que se convirtió en lo que la mayoría de la gente conoce como Proyecto Blue Book. Todo esto comenzó en la década de 1940 y continúa hasta 1969. Y se han investigado alrededor de 15,000 casos de ovnis. Y el resultado de eso es que del 90% al 95% se explica por eventos naturales, engaños o identificación errónea. También vale la pena mencionar lo que algunos científicos han señalado con respecto a la total improbabilidad de los viajes espaciales interestelares. Sin entrar en detalles, pero piensen en las grandes distancias. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros está a 25,000 millones de kilómetros de distancia. Incluso viajando a la velocidad de la luz, estás hablando de más de 9 años para llegar aquí. Y hay peligros tremendos que tendrían que estar zigzagueando en el espacio solo para llegar a la Tierra. Y ese es el sistema más cercano cerca de nosotros, que no tiene nada parecido a un planeta con respecto a la Tierra, donde podría haber vida. Luego está la noción de lo que se llama ROVNI, o RUFO en inglés. Este es un término acuñado por Hugh Ross y su libro sobre ovnis. Estos son conocidos como ovnis residuales. Este es el 5 al 10% que sobra que no hemos podido explicar. Potter cree aquí que es donde se da la conexión más directa con el ocultismo. Una de las cosas que ha notado en muchos de los estudios que ha leído a lo largo de los años es que nunca se entra en la afiliación religiosa de las personas que están investigando. Nunca escuchamos cuál es su religión o si están involucrados con el ocultismo. De hecho, ha tenido la oportunidad de hablar con personas que le han dado su explicación de los ovnis y los fantasmas que han experimentado y siempre les ha hecho una pregunta al final. ¿Usted o alguien de su familia ha estado involucrado en el ocultismo? Y aunque no
Aunque él no ha hablado con mucha gente al respecto, casi todos dicen que sí con respecto a esa pregunta, ya sea ellos mismos cuando eran jóvenes o en algún momento de su vida, o alguien en su familia estuvo involucrado en algún sentido con respecto al ocultismo. Y por involucrar se refiere a creer realmente que el ocultismo es verdadero y practican las artes, no solo leer sobre ello, comprenderlo e investigarlo. Más recientemente, como menciona Potter, el documental The Phenomenon, la Marina de los Estados Unidos recientemente, o hace un par de años, reveló el hecho de que entre 2014 y 2018, sus aviones frente a la costa del sur de California pudieron proporcionar imágenes de video notables de Fannies, que haciendo cosas tremendas en el aire que es inexplicable por cualquier cosa que sepamos tecnológicamente hablando. Y esto ha provocado que los militares reabrieran una investigación y reabrieran los informes de ovnis recientemente con respecto a esto. Por último, para cualquier interesado en el tema, Potter recomienda los libros de Hugh Ross y sus colegas, Lights in the Sky y Little Green Man, aunque escrito desde una perspectiva cristiana, sirve como una muy buena introducción básica a los ovnis.